Ya está aquí con nosotros Irene Castro, ella es jefa del Departamento Editorial de Ciencias Económico-Administrativas del Fondo de Cultura Económica para platicar de recomendación literaria. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ti por venir y platícanos de este libro, Supervisión Legislativa en América Latina. Así es, muchísimas gracias por el espacio, siempre nos da gusto venir a platicar sobre los libros que tenemos publicados justamente aquí en Fondo de Cultura Económica. Y bueno, esta novedad realmente la publicamos en diciembre del año pasado y nos ha gustado mucho trabajar con ella porque justamente el día de hoy tenemos una presentación y te voy a platicar acerca de qué trata el libro. El libro básicamente lo que hace es abordar las relaciones que se vinculan entre los funcionarios públicos por un lado y por el otro con los congresos. Es decir, el Congreso se va a encargar de supervisar las actividades que los burócratas y los funcionarios realizan, pero no necesariamente va a siempre haber una relación positiva, ¿no? Hay una circulación, ¿no?, cordial, y tampoco la información a lo mejor se va a dar de la mejor manera, ¿no? Entonces, es una obra coordinada, Rodrigo Velázquez justamente es el coordinador de esta obra, y con varios autores que son además de distintas nacionalidades, son latinoamericanos, nos van a proveer de un escenario de 6 países. Básicamente vamos a tratar los casos de Argentina, de Brasil, de Chile, de México y Perú. Básicamente lo que vamos a hacer es analizar cómo se dan estos vínculos entre justamente estos dos agentes, y es muy interesante saber cómo y desde qué perspectiva estamos recibiendo esta información. Por ejemplo, tenemos el escenario en el que por ejemplo, se dice que la burocracia tiene el control porque la burocracia es quien tiene las herramientas para trabajar las políticas públicas, ¿no? Es el know-how, justamente el conocimiento que ellos tienen, a diferencia del Congreso o de las asambleas legislativas. Por supuesto, ellos tienen la capacidad para gobernar, tienen la capacidad para dar los presupuestos, para modificarlos, para reducirlos, pero ellos no tienen este conocimiento fino, ¿no? Justamente que sí lo tiene la burocracia. Entonces, ¿cómo se va a encargar justamente la entidad legislativa de supervisar a cada uno de estos procesos? Claro, tenemos, por ejemplo, los momentos que se llaman ex ante, que son, por ejemplo, los puedo limitar a través de leyes, los puedo limitar a través de estatutos, o los puedo monitorear ex post. Eso significa que puedo decirles, los voy a auditar, los voy a poner mecanismos para darles seguimiento, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo funciona esto en América Latina porque justamente no hay muchos estudios acerca de esto. Es muy común que esto se dé, por ejemplo, en Estados Unidos o justamente en los países europeos occidentales, pero no en América Latina. Y hay razones muy básicas, entre ellas, por ejemplo, que no necesariamente todos estos países en el siglo XX eran países democráticos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Perú. Y entonces justamente vamos a comenzar a desmembrar y a sacar. Cada país nos está dando una lógica distinta, ¿no? Por supuesto, está el caso de México y bueno, me parece que nosotros como mexicanos podremos tener un acercamiento muchísimo más claro porque evidentemente el cuerpo gubernamental, la burocracia como la conocemos nosotros, a lo mejor no tiene esta perspectiva y punto de vista tan positivo, ¿no? Pero por ejemplo, yo me pongo en mi lugar, yo soy servidora pública, ¿no? Claro. Y por supuesto sé que estoy y me ataño y me delimito a procedimientos, a estatutos normativos, porque todo funciona bajo una lógica, ¿no? Y esa lógica lo que busca es que funcione de la mejor manera, ¿no? Entonces, el caso de México, que es justamente el que aborda el coordinador, él se enfoca en él, nos va a arrojar resultados que conocemos y que sabemos que existe un vínculo entre los funcionarios, sobre todo los federales de altos niveles, y el poder legislativo, pero a través de un manejo irregular, ¿no? Entonces, parte de esta dinámica es... una cosa es lo que se dice que se tiene que hacer, claro, y otra cosa muy distinta lo que se hace así es, en ¿no? nuestro país. Entonces, es muy interesante ver cómo están vinculándose, porque además, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de México y el de Argentina, pues son de los 3 de los países latinoamericanos que tienen mayor producción económica, ¿no? Que tienen este peso muchísimo más arraigado, a diferencia, por ejemplo, de Chile o de Uruguay, que ellos, por ejemplo, fueron seleccionados con el fin de decir, bueno, a pesar de que pasaron por momentos de gobiernos autoritarios, ahora tienen un funcionamiento de instituciones distintos y vamos a poder entender cómo se vinculaba, por ejemplo, la ciudadanía con los partidos políticos y qué pasó después de los golpes, ¿no?, de Estado. Entonces es muy interesante ver
cómo están analizando desde el punto de vista académico algo que es muy práctico, ¿no? Claro. Algo que es desde una perspectiva de administración pública, desde la perspectiva también del derecho y, por supuesto, de este lado de la política, ¿no? Que vemos cómo se va haciendo un triángulo de análisis académico y, por supuesto, ellos lo que buscan es llegar al análisis, ¿no? Decir, esto es lo que está sucediendo, este es un análisis también comparativo en los países latinoamericanos y qué podemos hacer a partir de ello, ¿no? ¿Y a qué hora es la presentación del La libro? presentación está en tiempo, empieza a las 7, es en el Centro Cultural Elena Garro, que es la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, y se va a poner muy bueno porque va a estar con nosotros David Colmenares, que es el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Bien. Va a estar María de la Luz Mijangos, que también está en el área de corrupción, el titular del área de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y nada más nada menos va a coordinar la mesa el director general del CIDE, que es Sergio López Ayón, porque esta publicación justo la hicimos en coedición con el CIDE, ¿no? Perfecto, pues todavía estamos a tiempo, ahí está hecha la invitación. Irene, muchísimas gracias Gracias a por ti, venir. gracias al espacio y los esperamos. Por supuesto, gracias Irene Castro. Vámonos.